A su hijo nada más nacer se lo había dado. Años después, ese niño apareció frente a ella y le preguntó, ¿por qué me abandonaste? Cuando, en las colinas doradas de Sevilla, donde el sol de abril pintaba de oro las casas blancas y los naranjos llenaban el aire de fragancias dulces, vivía Isabela Mendoza de Herrera en una mansión que había pertenecido a su familia durante generaciones. A sus 35 años, Isabela era la imagen perfecta de la alta sociedad sevillana. Elegante, refinada, casada con Eduardo Herrera, un prestigioso abogado de la ciudad, y madre de 2 hijos adolescentes, Carmen de 16 años y Roberto de 14. La vida de Isabela transcurría en una rutina dorada pero predecible. Las mañanas las dedicaba a supervisar el personal doméstico, las tardes a reuniones benéficas con otras damas de la alta sociedad, y las noches a cenas elegantes con Eduardo y sus influyentes amigos. Todo parecía perfecto desde afuera, pero Isabela guardaba un secreto que había estado enterrado en lo más profundo de su corazón durante 15 años. Era una tarde de mayo de 2008 cuando Isabela recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Estaba en el salón principal de su casa, revisando los preparativos para una cena benéfica, cuando Rosa, la empleada doméstica que había trabajado para la familia durante más de 20 años, entró con expresión preocupada. «Señora Isabela», dijo Rosa con voz temblorosa, «hay un joven en la puerta. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Isabela frunció el ceño. «¿Un joven? ¿Quién es? ¿Qué quiere?» «No quiso decir su nombre, señora. Solo dijo que era muy importante y que tenía que ver con algo que pasó hace 15 años». El corazón de Isabela se detuvo. 15 años. Esa cifra resonó en su mente como un eco aterrador. Sabía exactamente a qué se refería, aunque había tratado de olvidarlo durante todos estos años. «¿Cómo es ese joven?», preguntó Isabela, tratando de mantener la compostura. «Moreno, ojos oscuros, como de 15 años. Muy educado, pero parece nervioso», respondió Rosa. Isabela sintió como si el mundo se derrumbara a su alrededor. Durante 15 años había temido este momento, había tenido pesadillas sobre él, pero nunca pensó que realmente llegaría. «Rosa, dile que espere en el jardín trasero. Y por favor, asegúrate de que Carmen y Roberto no bajen. Están haciendo tareas en sus habitaciones». Rosa asintió, aunque su expresión mostraba confusión. Había trabajado para la familia Herrera durante tanto tiempo que podía leer las emociones de Isabela como un libro abierto, y ahora veía un terror que nunca antes había presenciado. Isabela se dirigió al espejo del recibidor y se miró. Sus manos temblaban mientras se arreglaba el cabello. Se aplicó un poco de polvo para ocultar la palidez que había invadido su rostro. Respiró profundamente varias veces, tratando de prepararse para lo que sabía que sería el momento más difícil de su vida. El jardín trasero era el lugar más privado de la mansión, rodeado de altos muros cubiertos de hiedra y alejado de las ventanas principales. Cuando Isabela salió, vio a un joven parado junto a la fuente de mármol, dándole la espalda. Era alto para su edad, con cabello negro ondulado que brillaba bajo el sol de la tarde. «¿Eres tú quien quería verme?», preguntó Isabela, tratando de mantener la voz firme. El joven se volvió lentamente. Cuando Isabela vio su rostro, sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Los ojos oscuros, la forma de la nariz, la línea de la mandíbula. Era como ver un fantasma de su pasado. «¿Usted es Isabela Mendoza de Herrera?», preguntó el joven con voz clara pero temblorosa. «Sí, soy yo. ¿Quién eres tú?». El joven sacó un papel doblado de su bolsillo. «Mi nombre es Diego Ramírez. Tengo 15 años. Y creo que usted es mi madre». Isabela sintió que las piernas se le debilitaban. Se acercó a un banco de jardín y se sentó, incapaz de seguir de pie. ¿Qué estás diciendo?». Diego se acercó lentamente, extendiendo el papel hacia ella. «Esto es mi certificado de nacimiento. Dice que nací el 15 de mayo de 2008, en la Clínica Santa María de Sevilla. En el espacio del nombre de la madre aparece Isabella Mendoza.
Isabela tomó el papel con manos temblorosas. Efectivamente, ahí estaba su nombre, escrito con la letra que recordaba de la enfermera que había llenado los documentos aquella noche hace 15 años. ¿Dónde has estado todos estos años?, preguntó Isabela, con la voz apenas audible. En el orfanato San José, hasta los 10 años. Después, una familia me adoptó temporalmente, pero siempre quise saber quién era mi madre real. ¿Por qué me abandonaste? Esa pregunta, pronunciada con la inocencia de un adolescente pero cargada de años de dolor, atravesó el corazón de Isabela como una daga. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras los recuerdos de aquella noche terrible regresaban con fuerza abrumadora. Diego, murmuró, es muy complicado. ¿Complicado? La voz del joven se quebró. ¿Abandonar a tu propio hijo es solo complicado? Isabela se levantó y se acercó a él. Por favor, siéntate. Déjame contarte lo que pasó. Diego dudó, pero finalmente se sentó en el banco, manteniendo cierta distancia de Isabela. Sus ojos oscuros la miraban con una mezcla de esperanza y resentimiento. Hace 15 años, comenzó Isabela, yo no era la mujer que soy ahora. Estaba casada con Eduardo, sí, pero nuestro matrimonio atravesaba una crisis terrible. Isabela se detuvo, recordando aquellos días oscuros. Eduardo había comenzado a trabajar obsesivamente, llegando a casa cada vez más tarde, mostrándose frío y distante. Habían comenzado a dormir en habitaciones separadas, y las conversaciones se habían reducido a lo estrictamente necesario. ¿Y qué pasó?, preguntó Diego, con voz más suave. Conocí a alguien, admitió Isabela. Un hombre llamado Miguel Ramírez. Era diferente a Eduardo. Cálido, atento, me hacía sentir viva otra vez. El apellido resonó en los oídos de Diego. ¿Ramírez? ¿Ese es mi apellido real? Sí, respondió Isabela. Miguel era tu padre. ¿Era? ¿Qué le pasó? Isabela sintió como si se abriera una herida vieja. Murió en un accidente de coche 2 meses antes de que nacieras. Nunca supo que ibas a venir al mundo. Diego procesó esta información en silencio. Entonces, ¿mi padre está muerto? Sí, mi niño, lo siento mucho. Diego se quedó callado por un momento, asimilando la información. ¿Pero por qué me abandonaste? ¿Por qué no me quedaste? Isabela se acercó más a él. Porque tenía miedo. Miedo de que Eduardo descubriera la verdad. Miedo de que mis hijos me rechazaran. Miedo de que la sociedad me juzgara. Era una cobarde, Diego. Fui una cobarde. ¿Sabes lo que es crecer sin saber quién eres realmente?, preguntó Diego, con lágrimas en los ojos. ¿Sabes lo que es ver a otros niños con sus madres y preguntarte por qué la tuya no te quiso? Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Isabela. Diego, no es que no te quisiera. Te quería tanto que me dolía. Pero pensé que estarías mejor sin mí. ¿Mejor sin ti? Diego se levantó, agitado. ¿Mejor en un orfanato? ¿Mejor sin conocer a mi verdadera familia? Isabela se levantó también, extendiendo las manos hacia él. Por favor, déjame explicarte todo. Déjame contarte exactamente qué pasó. Diego dudó, pero finalmente asintió. Está bien, quiero saber la verdad completa. Isabela respiró profundamente. Todo comenzó en el verano de 2007. Eduardo y yo llevábamos meses sin hablarnos realmente. Él estaba obsesionado con un caso legal muy importante, y yo me sentía invisible en mi propia casa. Un día, fui a la biblioteca municipal para escapar del vacío de mi vida, y allí conocí a Miguel. Los ojos de Isabela se iluminaron al recordar a Miguel. Era bibliotecario. Tenía tu edad ahora, pero cuando lo conocí tenía 30 años. Era gentil, inteligente, tenía una manera de hablar que me tranquilizaba. Comenzamos como amigos, hablando sobre libros, sobre la vida, sobre sueños. ¿Y se enamoraron?, preguntó Diego, con curiosidad mezclada con dolor. Sí, admitió Isabela, nos enamoramos, pero sabíamos que era imposible. Yo estaba casada, tenía 2 hijos, una posición social que mantener. Miguel entendía todo eso, pero el amor
El amor es más fuerte que la lógica. Isabela se detuvo, recordando aquellos meses secretos. Nos veíamos en la biblioteca, en cafés alejados del centro, en parques donde nadie nos conociera. Por primera vez en años, me sentía realmente viva. ¿Y nadie sospechó? Rosa sospechaba algo, admitió Isabela. Pero nunca dijo nada. Creo que veía lo infeliz que era y entendía que necesitaba algo que me diera esperanza. Diego asintió lentamente. ¿Y cuándo te enteraste de que estabas embarazada? En enero de 2008. Miguel había muerto en noviembre del año anterior. Fue un accidente terrible. Su coche se deslizó en una carretera mojada durante una tormenta. Yo estaba devastada, y 2 meses después descubrí que estaba embarazada. Isabela se acercó a la fuente, mojando sus manos en el agua fresca. No sabía qué hacer. Eduardo y yo no habíamos estado juntos íntimamente en meses. Él se daría cuenta de que el bebé no era suyo. ¿Qué hiciste? Mentí, dijo Isabela, con voz llena de vergüenza. Le dije a Eduardo que estaba embarazada, y él asumió que era suyo. Estaba tan ocupado con su trabajo que no calculó las fechas. Diego frunció el ceño. ¿Pero no se dio cuenta durante el embarazo? Traté de ocultarlo el mayor tiempo posible. Usaba ropa holgada, evitaba las reuniones sociales. Cuando ya no pude ocultarlo más, le dije que había sido un embarazo sorpresa. ¿Y él lo creyó? Sí, lo creyó. Incluso parecía emocionado. Pensé que tal vez el bebé podría salvarnos, que podría unir nuestra familia otra vez. Isabela se sentó nuevamente, con las manos sobre el regazo. Pero conforme se acercaba tu nacimiento, el miedo crecía. Sabía que cuando nacieras, Eduardo podría notar que no te parecías a él. Tenía pesadillas sobre el momento en que él descubriera la verdad. ¿Y qué pasó cuando nací? Isabela cerró los ojos, recordando aquella noche que había cambiado su vida para siempre. Fue una noche lluviosa de mayo. Las contracciones comenzaron mientras Eduardo estaba en una cena de trabajo. Rosa me llevó al hospital, y allí naciste. Y, eras hermoso, dijo Isabela, con una sonrisa triste. Perfecto, pero cuando te vi, supe inmediatamente que eras hijo de Miguel. Tenías sus ojos, su forma de fruncir el ceño, incluso la manera en que movías las manos. Isabela se secó las lágrimas. Supe que Eduardo se daría cuenta en cuanto te viera. Y también supe que si descubría la verdad, no solo me dejaría, sino que me quitaría a Carmen y Roberto. En ese momento, tomé la decisión más terrible de mi vida. ¿Qué decisión? Decidí darte en adopción. Le dije a la enfermera que había cambiado de opinión, que no podía criar a otro hijo. Firmé los papeles esa misma noche. Diego se quedó en silencio, procesando la información. ¿Y Eduardo nunca supo que había nacido? Le dije que había perdido el bebé durante el parto, que había habido complicaciones. Él parecía triste, pero también aliviado. Creo que en el fondo no quería otro hijo. ¿Y mis hermanos? Isabela suspiró. Carmen y Roberto estaban emocionados por tener un hermanito. Cuando les dije que el bebé había muerto, Carmen lloró durante días. Roberto se encerró en su habitación y no habló durante una semana. Diego se levantó y comenzó a caminar por el jardín. Así que todos pensaron que había muerto. Sí, incluso organizamos un pequeño funeral, con una tumba vacía en el cementerio familiar. ¿Una tumba vacía? Sí, hay una lápida con tu nombre. Diego Herrera, hijo amado. Voy allí cada año en tu cumpleaños. Diego se detuvo, sorprendido. ¿Has estado visitando mi tumba durante 15 años? Sí, es mi manera de mantener viva tu memoria. De pedirte perdón. Diego regresó al banco, sentándose más cerca de Isabela esta vez. ¿Nunca pensaste en buscarme? Todos los días, respondió Isabela inmediatamente. Pero tenía miedo de que me odiaras, miedo de que mi familia se destruyera si descubrían la verdad. ¿Y ahora? ¿Ahora que estoy aquí? Isabela lo miró directamente a los ojos. Ahora me doy cuenta de que he desperdiciado 15 años de tu vida. 15 años que nunca podremos recuperar. Diego asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo? Cualquier cosa. ¿Alguna vez me amaste? Aunque sea un poco. Isabela se rompió.
Las lágrimas corrieron libremente por su rostro mientras se acercaba a Diego. Te amé desde el momento en que supe que existías. Te amé cada día que estuviste en mi vientre. Te amé cuando naciste, y te he amado cada día desde entonces. Entonces, ¿por qué? Porque fui cobarde, interrumpió Isabela. Porque antepuse mi comodidad a tu bienestar. Porque pensé más en lo que dirían los demás que en lo que necesitabas tú. Diego se quedó callado por un momento. ¿Sabes lo que es crecer preguntándote si tu madre te quería? No, admitió Isabela, pero sé lo que es vivir cada día preguntándome si mi hijo estará bien, si será feliz, si me perdonará algún día. ¿De verdad pensaste en mí todos estos años? Todos los días. Tengo una habitación en el ático donde guardé todo lo que habría sido tuyo. Ropa, juguetes, libros. Cada año, en tu cumpleaños, subo allí y imagino cómo habrías crecido. Diego la miró con sorpresa. ¿Puedo ver esa habitación? Isabela asintió. Por supuesto, pero primero, necesito hacerte una pregunta. ¿Cómo me encontraste? Diego sacó una carpeta de su mochila. Cuando cumplí 15 años, legalmente pude solicitar información sobre mi adopción. Me dieron una copia de mi certificado de nacimiento original y algunos datos sobre mi madre biológica. Desde entonces, he estado investigando. ¿Y la familia que te adoptó? Los Ramírez, irónicamente, son buenas personas, pero nunca pudieron adoptarme oficialmente por problemas burocráticos. Cuando les dije que quería buscar a mi madre biológica, me apoyaron. Isabela asintió. ¿Y cómo te sientes ahora que me has encontrado? Diego consideró la pregunta. Confundido, herido, pero también aliviado. Durante años me pregunté si había hecho algo malo para que me abandonaras. Ahora sé que no fue por mí. Nunca fue por ti, enfatizó Isabela. Fuiste el regalo más hermoso que la vida me dio, y yo fui demasiado cobarde para conservarte. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Diego. ¿Vas a decirle a tu familia sobre mí? Isabela respiró profundamente. No lo sé. Esa es una decisión que podríamos tomar juntos. ¿Y si ellos no me aceptan? Entonces tendrán que aceptar que cometí un error hace 15 años, pero que no voy a cometer el mismo error otra vez. Diego sonrió por primera vez desde que había llegado. ¿Eso significa que quieres que forme parte de tu vida? Significa que quiero compensar 15 años perdidos, si tú me lo permites. En ese momento, se escuchó una voz desde la casa. «Mamá, ¿dónde estás?» Isabela se tensó. «Es Carmen. ¿Qué quieres hacer?» Diego se levantó. «Tal vez sea hora de que conozca a mi hermana». «¿Estás seguro? Una vez que crucemos esa línea, no habrá vuelta atrás». «He estado 15 años sin familia», respondió Diego. «No quiero esperar más». Isabela asintió, tomando la mano de Diego. «Entonces, vamos a cambiar nuestras vidas para siempre». Se dirigieron hacia la casa, donde Carmen, una joven hermosa de 16 años con el cabello rubio de Isabela, los esperaba en la puerta trasera. «Mamá, ¿con quién estás hablando?», preguntó Carmen, notando al joven desconocido. Isabela miró a Diego, quien asintió dándole valor. «Carmen, hay algo que tengo que decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». «¿Qué pasa, mamá? Te ves muy pálida». «Carmen, este es Diego. Y él es tu hermano». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen miró a Diego, luego a su madre, luego otra vez a Diego. «¿Mi hermano? ¿Pero no murió cuando era bebé?» «No murió», dijo Isabela con voz temblorosa. Yo mentí. Lo di en adopción». Carmen se apoyó en el marco de la puerta, procesando la información. «¿Mentiste sobre la muerte de mi hermano?» «Sí». «¿Por qué?» Isabela miró a Diego, quien asintió animándola a continuar. «Porque no era hijo de tu padre. Era hijo de otro hombre, y tuve miedo de que tu padre lo descubriera». Carmen se acercó lentamente a Diego. «¿Entonces realmente eres mi hermano?» «Sí», respondió Diego. «Soy tu hermano». Carmen lo miró durante un momento largo, luego lo abrazó fuertemente. «No puedo creer que estés vivo. Lloré tanto cuando mamá nos dijo que habías muerto». Diego devolvió el abrazo, emocionado. «Lo siento que hayas tenido que pasar por eso. ¿Dónde has estado todos estos años?» «En un orfanato,
y luego con una familia adoptiva. Carmen se volvió hacia Isabela, con lágrimas en los ojos. Mamá, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste darlo? Porque fui cobarde, respondió Isabela. Porque antepuse mi miedo a su bienestar. En ese momento, se escuchó otra voz. ¿Qué está pasando aquí? Era Roberto, el hijo de 14 años, que había bajado por el ruido. Cuando vio a Diego, se detuvo en seco. ¿Quién es él? Carmen tomó la mano de Roberto. Roberto, este es Diego. Nuestro hermano. Roberto frunció el ceño. ¿De qué hablas? Nuestro hermano murió. No murió, dijo Isabela. Lo di en adopción. Roberto se quedó en silencio, procesando la información. Luego, con una madurez sorprendente para su edad, preguntó, ¿por qué? Porque no era hijo de tu padre, y tuve miedo. Roberto asintió lentamente. ¿Pero ahora está aquí? Sí. Ahora está aquí. Roberto se acercó a Diego y le extendió la mano. Hola, hermano. Soy Roberto. Diego estrechó su mano, conmovido por la aceptación inmediata. Hola, Roberto. Siento haber estado ausente tanto tiempo. No fue tu culpa, respondió Roberto, mirando a Isabela. Fue decisión de mamá. La tensión en el aire era palpable. Carmen abrazaba a Diego, Roberto mantenía una distancia respetuosa pero amigable, e Isabela se sentía abrumada por la mezcla de emociones. ¿Qué va a pasar cuando papá llegue a casa?, preguntó Carmen. Isabela miró su reloj. Eduardo llegaría en 1 hora. Tenemos que hablar con él. ¿Crees que se enojará?, preguntó Roberto. Probablemente, admitió Isabela, pero ya no puedo seguir mintiendo. Diego intervino. No quiero causar problemas en tu familia. Si es mejor que me vaya. No, interrumpió Carmen. Acabamos de encontrarte. No puedes irte otra vez. Carmen tiene razón, añadió Roberto. Eres nuestro hermano. Perteneces aquí. Isabela sintió una mezcla de orgullo y terror. Sus hijos estaban mostrando una madurez y compasión que ella no había tenido hace 15 años. ¿Qué quieres hacer, Diego?, preguntó Isabela. Quiero conocer a mí. Quiero conocer a Eduardo. Quiero saber cómo reaccionará. Podría ser difícil, advirtió Isabela. He esperado 15 años, respondió Diego. Puedo manejar una conversación difícil. 1 hora después, el sonido de la puerta principal anunció la llegada de Eduardo. Isabela sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Isabela, ¿dónde estás?, gritó Eduardo desde el recibidor. En el salón, respondió Isabela, con la voz apenas audible. Eduardo entró al salón, aflojándose la corbata después de un largo día en la oficina. Se detuvo al ver a Diego. ¿Quién es este joven? Isabela se levantó, con las manos temblando. Eduardo, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? Sobre él, sobre la verdad. Eduardo miró a Diego más detenidamente. ¿Qué verdad? Isabela respiró profundamente. Eduardo, este es Diego. Y él es mi hijo. Eduardo se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir con tu hijo? Quiero decir que hace 15 años, cuando te dije que había perdido al bebé, mentí. No murió, lo di en adopción. El silencio que siguió fue aterrador. Eduardo miró a Isabela, luego a Diego, luego otra vez a Isabela. ¿Estás diciendo que nuestro hijo ha estado vivo todos estos años? Sí. ¿Y que mentiste sobre su muerte? Sí. Eduardo se sentó pesadamente en su sillón favorito. ¿Por qué? Isabela miró a Diego, quien asintió alentándola. Porque no era tu hijo, Eduardo. Era hijo de otro hombre. La expresión de Eduardo cambió dramáticamente. ¿Tuviste una aventura? Sí. ¿Y este niño es resultado de esa aventura? Sí. Eduardo se levantó abruptamente. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Isabela? ¿Cómo pudiste mentirme durante 15 años? Porque tuve miedo, respondió Isabela. Miedo de que me dejaras. Miedo de que me quitaras a Carmen y Roberto. ¿Y preferiste darle tu hijo a extraños? Pensé que era lo mejor para todos. Eduardo se acercó a Diego. ¿Y tú? ¿Qué quieres de nosotros? Diego se levantó, manteniendo la compostura. No quiero nada de usted, señor. Solo quería conocer a mi madre biológica y entender por qué me abandonó. ¿Y ahora que lo sabes? Ahora sé que fue por miedo. Y aunque me duele, puedo entenderlo. Eduardo estudió a Diego durante un momento. ¿Sabes quién era tu padre?
Sé que se llamaba Miguel Ramírez y que murió antes de que yo naciera. Eduardo asintió lentamente. Miguel Ramírez. Recuerdo ese nombre. Era bibliotecario, ¿verdad? Isabela se sorprendió. ¿Lo conocías? Sabía de él. Sabía que mi esposa estaba teniendo una aventura. El shock en el rostro de Isabela fue evidente. ¿Sabías? Sospechaba, pero preferí ignorarlo porque pensé que eventualmente terminaría. ¿Y nunca dijiste nada? No, pensé que si no lo mencionaba, desaparecería. Diego intervino. ¿Entonces sabía que yo no era su hijo? Eduardo miró a Diego directamente. Sospechaba, pero cuando Isabela me dijo que había perdido al bebé, pensé que el problema se había resuelto solo. ¿Y ahora? Eduardo se quedó callado por un momento. Ahora me doy cuenta de que hemos estado viviendo una mentira durante 15 años. Carmen, que había estado escuchando en silencio, se acercó a su padre. Papá, Diego es nuestro hermano. Independientemente de quién sea su padre, es mi hermano. Roberto asintió. Carmen tiene razón. Ya perdimos 15 años con él. No queremos perder más. Eduardo miró a sus hijos, luego a Diego. ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Quieres ser parte de esta familia? Diego miró a Isabela. Depende de si realmente me quieren aquí. Yo te quiero aquí, dijo Carmen inmediatamente. Yo también, añadió Roberto. Isabela se acercó a Diego. Yo he querido que estuvieras aquí durante 15 años. Eduardo suspiró profundamente. Esto va a ser complicado. Habrá preguntas, rumores, problemas sociales. ¿Te importa más lo que diga la gente que tener a tu hijo de vuelta? Preguntó Isabela. Eduardo la miró sorprendido. ¿Mi hijo? Sí. Tal vez no seas su padre biológico, pero podría ser su padre de verdad si quisieras. Eduardo miró a Diego. ¿Qué opinas tú? Diego consideró la pregunta. No necesito un padre que me acepte por obligación. Pero si realmente quiere conocerme, me gustaría intentarlo. Eduardo asintió lentamente. Creo que me gustaría conocerte. Y así, en ese salón lleno de tensión, dolor y esperanza, comenzó la reunión de una familia que había estado separada durante 15 años por miedo, mentiras y malentendidos. Los días siguientes fueron una mezcla de alegría y dificultades. Diego comenzó a visitar la casa regularmente, conociendo a sus hermanos y adaptándose lentamente a la vida familiar. Carmen se mostró inmediatamente protectora con él, tratando de compensar los años perdidos con atención y cariño. Roberto, más reservado pero igualmente welcoming, comenzó a incluir a Diego en sus actividades y amigos. Isabela se dedicó a conocer a su hijo, aprendiendo sobre sus gustos, sus miedos, sus sueños. Descubrió que Diego era un estudiante brillante, especialmente en literatura y matemáticas. Tenía una personalidad tranquila pero determinada, y una madurez que había desarrollado debido a su experiencia en el orfanato. Eduardo, por su parte, se mostró más cauteloso pero no hostil. Comenzó a incluir a Diego en conversaciones familiares y ocasionalmente le preguntaba sobre sus estudios y planes futuros. Aunque la relación era tensa, había signos de que podía desarrollarse algo genuino entre ellos. Sin embargo, el secreto no podía mantenerse por mucho tiempo. Rosa, la empleada doméstica, había sido testigo de las emociones familiares y, aunque nunca dijo nada directamente, su comportamiento cambió. Se mostraba particularmente cariñosa con Diego, como si estuviera tratando de compensar años de ausencia. Rosa, le dijo Isabela una tarde, sé que tienes preguntas sobre Diego. Rosa, que estaba preparando el té, se detuvo. Señora Isabela, no es mi lugar preguntar sobre asuntos familiares. Pero has estado conmigo durante 20 años. Eres prácticamente familia. Rosa suspiró. Sabía que algo había pasado hace 15 años. Usted estaba tan triste después de lo que dijo que había pasado con el bebé. Pero había algo en su tristeza que no era solo por una pérdida. ¿Qué quieres decir? Era la tristeza de alguien que había tomado una decisión terrible, no de alguien que había perdido algo inevitablemente. Isabela se sorprendió por la percepción de Rosa. ¿Y nunca dijiste nada? No era mi lugar, pero cuando veo a Diego ahora, veo algo de usted en él. Y algo del señor Miguel también.
¿Conociste a Miguel? Rosa asintió. Lo vi una vez, cuando vino a buscarla cuando usted estaba enferma. Fue poco antes de que él muriera. Era un hombre bueno, señora Isabela. Con ojos amables. Sí, lo era. Diego tiene esos mismos ojos amables. Isabela sintió una mezcla de dolor y orgullo. ¿Crees que hice lo correcto al traerlo de vuelta? Creo que hizo lo correcto al fin, respondió Rosa. Nunca es demasiado tarde para corregir un error. Pero la integración de Diego en la familia no estaba libre de desafíos. Una tarde, mientras Diego ayudaba a Roberto con sus tareas de matemáticas, Carmen se acercó a Isabela con una expresión preocupada. Mamá, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Realmente amas a Diego? ¿O solo te sientes culpable? La pregunta tomó a Isabela por sorpresa. ¿Por qué preguntas eso? Porque a veces te veo mirándolo con una expresión extraña, como si estuvieras tratando de convencerte de algo. Isabela se sentó junto a su hija. Carmen, amar a un hijo que no has visto crecer es complicado. Amo la idea de Diego, amo al bebé que fue, pero estoy conociendo al joven que es ahora. ¿Eso significa que no estás segura de tus sentimientos? Significa que estoy aprendiendo a amarlo como el joven que es, no solo como el bebé que recuerdo. Carmen asintió. ¿Y él? ¿Crees que él nos ama a nosotros? Creo que él también está aprendiendo. 15 años es mucho tiempo para recuperar. ¿Pero crees que lo lograremos? Isabela miró hacia el comedor, donde Diego estaba riendo con Roberto sobre un problema matemático. Creo que ya lo estamos logrando. Sin embargo, la prueba más grande llegó 2 semanas después, cuando Diego se enfermó gravemente. Había contraído una infección pulmonar que requería hospitalización inmediata. Isabela se encontró en la sala de espera del hospital, reviviendo los recuerdos de la noche que él había nacido en el mismo lugar. Señora Herrera, dijo el doctor, Diego está estable, pero necesita estar en observación por varios días. ¿Puedo verlo? Por supuesto. De hecho, él ha estado preguntando por usted. Isabela entró en la habitación del hospital y encontró a Diego conectado a varios monitores, pero despierto y alerta. ¿Cómo te sientes?, preguntó Isabela, acercándose a su cama. Mejor ahora que estás aquí, respondió Diego con voz débil. Isabela sintió una oleada de emoción maternal que no había esperado. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Puedes quedarte conmigo? Sé que es una petición extraña, pero nunca he tenido una madre que se quedara conmigo cuando estaba enfermo. Isabela sintió como si su corazón se fuera a partir. Por supuesto que me quedo. No me voy a ir a ningún lado. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano de Diego. Diego, hay algo que necesito decirte. ¿Qué? Cuando naciste, te quedaste en el hospital durante 3 días antes de que te llevaran al orfanato. Yo venía a verte todas las noches. Te sostenía, te cantaba canciones de cuna. Fueron los 3 días más hermosos y más dolorosos de mi vida. Diego la miró con ojos brillantes. ¿En serio? Sí, y cada noche, te prometía que algún día encontraría la manera de traerte a casa. Me tomó 15 años, pero aquí estás. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a ser la familia que siempre debimos ser. Diego apretó su mano. ¿Puedo preguntarte algo sobre mi padre? Cualquier cosa. ¿Cómo era él? ¿Qué le habría gustado de mí? Isabela sonrió a través de las lágrimas. Era gentil, como tú. Inteligente, como tú. Y tenía una manera de hacer que la gente se sintiera especial, como tú lo haces. ¿Crees que le habría gustado conocerme? Creo que habría estado increíblemente orgulloso de ti. Diego cerró los ojos. Me habría gustado conocerlo. Él vive en ti, Diego. Cada vez que sonríes, cada vez que eres amable con alguien, él está ahí. Durante los siguientes días, Isabela permaneció en el hospital con Diego. Eduardo venía después del trabajo, y Carmen y Roberto venían después de la escuela. Para cualquier observador externo, parecían una familia normal cuidando de su hijo enfermo. ¿Sabes?, dijo Eduardo una noche mientras Isabela dormía en la silla del hospital. Ver cómo cuidas a Diego me recuerda por qué me enamoré de ti. Isabela se despertó y lo miró. ¿Qué quieres decir? Tu capacidad de amar, incluso cuando es difícil. Incluso cuando has cometido errores. Eduardo,
Sé que todo esto ha sido difícil para ti. Ha sido difícil, admitió Eduardo. Pero también me ha hecho darme cuenta de que una familia no siempre es perfecta. A veces cometes errores, y tienes que encontrar la manera de seguir adelante. ¿Eso significa que puedes perdonarme? Eduardo consideró la pregunta. Significa que estoy tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste. Y viendo cómo amas a Diego ahora, creo que puedo entenderlo. ¿Y Diego? ¿Puedes amarlo como a un hijo? Eduardo miró al joven dormido en la cama del hospital. Está creciendo en mí. No será inmediato, pero creo que sí. Cuando Diego finalmente salió del hospital, algo había cambiado en la dinámica familiar. La crisis había forzado a todos a confrontar sus verdaderos sentimientos y había creado vínculos más fuertes. Diego, le dijo Isabela una noche mientras cenaban juntos, quiero que sepas que oficialmente vas a ser parte de esta familia. Eduardo y yo hemos hablado con los abogados sobre la adopción. Diego dejó su tenedor. ¿Adopción? Si tú quieres, aclaró Eduardo. Serías legalmente nuestro hijo. Diego miró a Carmen y Roberto, quienes asintieron con entusiasmo. ¿Eso significa que tendría el apellido Herrera? Significa que serías Diego Herrera oficialmente, respondió Isabela. Diego pensó por un momento. ¿Puedo mantener también Ramírez? ¿Puedo ser Diego Ramírez Herrera? Isabela sonrió. Creo que eso sería perfecto. ¿Y qué va a pasar con la tumba falsa en el cementerio? Isabela y Eduardo intercambiaron una mirada. Pensamos que podríamos cambiar la lápida. En lugar de una tumba, podría ser un monumento a la memoria de Miguel, tu padre biológico. Diego asintió, conmovido. Me gustaría eso. Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Diego comenzó a asistir a la misma escuela privada que Carmen y Roberto, donde inicialmente causó revuelo por ser el hijo perdido de los Herrera. Pero con el tiempo, se integró completamente. ¿Sabes?, le dijo Carmen una tarde mientras estudiaban juntos. Es raro, pero siento como si siempre hubieras estado aquí. ¿Qué quieres decir? Encajas tan bien en la familia que es difícil recordar cómo era antes de que llegaras. Diego sonrió. Para mí es diferente. Cada día me despierto y todavía me sorprende tener una familia real. ¿Y qué hay de tus padres adoptivos? ¿Los extrañas? Los extraño, admitió Diego. Pero entendían que necesitaba encontrar mi lugar real en el mundo. ¿Y lo has encontrado? Diego miró alrededor del estudio, donde Isabela estaba ayudando a Roberto con su proyecto de ciencias mientras Eduardo revisaba algunos documentos legales en el sofá. Sí. Creo que sí. Un año después de su reunión, la familia Herrera organizó una fiesta para celebrar el primer aniversario del regreso de Diego. Invitaron a amigos cercanos, familiares, y por primera vez, Diego pudo presentar a su familia adoptiva a su familia biológica. Señora Herrera, dijo María Ramírez, la madre adoptiva de Diego, quiero agradecerle por darnos la oportunidad de cuidar a Diego todos estos años. Yo soy quien debería agradecerle, respondió Isabela. Ustedes le dieron amor cuando yo no pude. ¿Pero ahora está donde pertenece? Isabela miró a Diego, quien estaba riendo con Carmen y Roberto. Sí. Ahora está en casa. Durante la fiesta, Diego se acercó a Isabela con una expresión seria. Mamá, hay algo que quiero decirte. ¿Qué pasa? Quiero que sepas que te perdono. Completamente. Isabela sintió lágrimas en sus ojos. ¿En serio? Sí. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y aunque fue doloroso, me llevó a una familia que me amó, y eventualmente me trajo de vuelta a ustedes. ¿Y no te arrepientes de haber venido a buscarme? Nunca, respondió Diego. Esta es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Isabela abrazó a su hijo. Gracias por ser tan maduro. Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por ser valiente y naz para tomarla. Eduardo se acercó a ellos. ¿Puedo interrumpir este momento? Por supuesto, respondió Diego. Eduardo puso su mano en el hombro de Diego. Quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. No solo por cómo has manejado todo esto, sino por el joven que eres. ¿En serio? Sí, y quiero que sepas que te considero mi hijo. No por sangre, sino por elección. Diego sonrió. Y yo te considero mi padre.
también por elección. En ese momento, Carmen y Roberto se unieron al grupo, creando un círculo familiar. ¿Saben qué?, dijo Carmen. Creo que somos más fuertes como familia ahora de lo que éramos antes. ¿Por qué?, preguntó Roberto. Porque hemos superado algo realmente difícil juntos. Hemos aprendido a perdonar, a aceptar, a amar incondicionalmente. Isabela miró a sus 3 hijos. Carmen tiene razón. El dolor nos ha hecho más fuertes. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó Diego. Ahora vamos a ser la familia que siempre debimos ser, respondió Eduardo. Con todos nuestros errores, con toda nuestra historia, pero juntos. Diego asintió. Me gusta eso. 2 años después, Diego se graduó de la escuela secundaria como valedictorian. En su discurso de graduación, habló sobre la importancia de la familia y el perdón. Hace 3 años, dijo Diego frente a la audiencia, no sabía quién era realmente. Sabía mi nombre, sabía mi fecha de nacimiento, pero no sabía de dónde venía. Hoy sé que vengo de una familia que, aunque imperfecta, me ama incondicionalmente. Miró hacia donde estaba sentada su familia. Aprendí que la familia no siempre es perfecta. A veces cometes errores terribles. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para corregir esos errores si tienes el valor de intentarlo. Isabela lloraba mientras escuchaba a su hijo hablar. También aprendí que el perdón no es solo para la persona que pide perdón. Es para la persona que perdona. Me liberó del resentimiento y me permitió amar plenamente. Después de la graduación, Diego se acercó a Isabela. Mamá, gracias por ser valiente ese día en el jardín cuando decidiste decir la verdad. Gracias por ser valiente al venir a buscarme, respondió Isabela. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que tengo el resto de mi vida para ser tu hijo. Isabela sonrió. Y yo tengo el resto de mi vida para ser tu madre. Diego comenzó la universidad ese otoño, estudiando literatura, inspirado por la profesión de su padre biológico. Pero nunca se alejó de su familia. Cada fin de semana regresaba a casa, donde Isabela tenía preparada su comida favorita y donde Carmen y Roberto lo esperaban con historias de la semana. ¿Sabes?, le dijo Eduardo una noche mientras cenaban, nunca pensé que podría amar a un hijo que no fuera biológicamente mío. ¿Y ahora?, preguntó Diego. Ahora sé que el amor no tiene nada que ver con la sangre. Tiene que ver con la elección de amar. ¿Y eliges amarme? Cada día, respondió Eduardo. Cada día elijo amarte como a mi hijo. Diego sonrió. Y yo elijo amarte como a mi padre. En su segundo año de universidad, Diego escribió un ensayo sobre su experiencia que fue publicado en una revista nacional. El artículo, titulado Encontrando el camino a casa, resonó con miles de personas que habían pasado por experiencias similares. Recibo cartas de personas que fueron adoptadas, de padres que dieron hijos en adopción, de familias que están tratando de reunirse, le dijo Diego a Isabela durante una de sus visitas a casa. ¿Qué les dices? Les digo que nunca es demasiado tarde para el amor, que el perdón es posible, que las familias pueden sanar. ¿Y lo crees? Lo sé, nosotros somos la prueba. Cuando Diego cumplió 20 años, la familia organizó una celebración especial. Era la primera vez que celebraban su cumpleaños como familia completa. Quiero hacer un brindis, dijo Isabela, levantando su copa. Por Diego, que tuvo el valor de buscar a su familia. Por Eduardo, que tuvo el corazón para aceptar a un hijo que no era suyo. Por Carmen y Roberto, que recibieron a su hermano con amor inmediato. Y por todas las familias que encuentran el camino de regreso unas a otras. ¡Salud!, gritaron todos. Después de la fiesta, Diego y Isabela se quedaron solos en el jardín trasero, en el mismo lugar donde se habían conocido 5 años atrás. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido a buscarme?, preguntó Isabela. Nunca, respondió Diego inmediatamente. ¿Y tú, te arrepientes de haberme dado en adopción? Isabela consideró la pregunta. Me arrepiento del dolor que causé. Me arrepiento de los años que perdimos. Pero no me arrepiento del resultado final. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si no hubiera cometido ese error, tal vez nunca habríamos aprendido lo que realmente significa amar incondicionalmente.
Diego asintió. ¿Y qué significa? Significa amar a pesar de los errores. Significa perdonar cuando es difícil. Significa elegir la familia todos los días. ¿Y nosotros somos familia? Isabela sonrió. Somos la familia más real que existe. Porque nos elegimos mutuamente a pesar de todo. Diego la abrazó. Te amo, mamá. Te amo también, hijo mío. Siempre te he amado. Cuando Diego se graduó de la universidad, decidió quedarse en Sevilla para estar cerca de su familia. Consiguió trabajo en la biblioteca municipal, el mismo lugar donde sus padres biológicos se habían conocido. Es como si hubiera venido full circle, le dijo a Isabela en su primer día de trabajo. ¿Qué quieres decir? Papá Miguel trabajó aquí, ustedes se conocieron aquí, y ahora yo trabajo aquí. Es como si todo estuviera conectado. Isabela sonrió. Tal vez lo esté. ¿Crees en el destino? Creo en las segundas oportunidades, respondió Isabela. Y creo que a veces el universo nos da la oportunidad de corregir nuestros errores. ¿Y esta fue tu segunda oportunidad? Esta fue mi segunda oportunidad de ser la madre que siempre debí ser. 5 años después, Diego se casó con una joven maestra llamada Ana. Isabela lloró de alegría durante la ceremonia, no solo por la felicidad de su hijo, sino porque finalmente pudo experimentar todos los momentos que había perdido. Mamá, le dijo Diego durante el baile padre-hijo, gracias por enseñarme que el amor puede superar cualquier cosa. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para ser mejor persona, respondió Isabela. 1 año después, Diego y Ana tuvieron su primer hijo, al que llamaron Miguel, en honor al padre biológico de Diego. Cuando Isabela cargó a su primer nieto, sintió que el círculo se había cerrado completamente. Hola, pequeño Miguel, le susurró al bebé. Soy tu abuela Isabela, y te prometo que siempre voy a estar aquí para ti. Diego observaba a su madre con su hijo, viendo el amor puro en sus ojos. ¿Sabes lo que esto significa? Le preguntó. ¿Qué? Significa que la historia de nuestra familia continúa. Pero esta vez, sin secretos, sin mentiras, sin miedo. Isabela sonrió. Solo con amor, repitió Diego. Y así, en ese momento perfecto, con 3 generaciones reunidas, Isabela supo que había valido la pena todo el dolor, toda la búsqueda, todo el perdón. Porque al final, el amor siempre encuentra el camino a casa. La historia de Isabela y Diego se convirtió en un ejemplo para muchas familias que enfrentaban situaciones similares. Pero para ellos, no era solo una historia de reunión familiar. Era una historia sobre el poder del perdón, sobre el valor de la verdad, y sobre el hecho de que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo. Y cada año, en el cumpleaños de Diego, la familia se reunía en el mismo jardín donde todo había comenzado, para recordar que las familias más fuertes son aquellas que han aprendido a sanar juntas.